porque el presidente de la República en la mañana estuvo hablando sobre el resurgimiento del sur, hablando económicamente, y los 12 años que va a estar en el poder. Que le quede muy claro a la derecha que el presidente de la República se va a quedar, bueno, 12 años en el poder, pero no se me asuste, es porque trabaja el doble. Trabaja 16 horas diarias, equivale a 12 años. Por eso el presidente de la República se encuentra en todo. Yo ya para cerrar quiero que me den su opinión rápido sobre la construcción, sobre el Tren Maya que estuvo ahora expresando con alegría del segundo aeropuerto en el estado de Quintana Roo, en Tulum, para ser precisos, de cómo resurge el sur y cómo siguen criticando la gente como Samuel García, que dicen que en el sur duermen. Pues yo los veo muy, ahora sí, trabajosos, como dicen por ahí. Sí, señor. Los veo muy trabajosos por ese rumbo. No sé ustedes qué opinión tienen al respecto de las buenas nuevas de las que poco se hablan en estos periódicos vendidos. Yo brevemente les comentaría nada más que Andrés Manuel, desde que llegó, trae la excelente intención de reactivar la economía en todo el sureste de la República Mexicana, a través de inversiones, a través de programas, a través de todos los medios disponibles para el gobierno federal, para que la economía empiece a moverse y para que pronto pueda hacerse emporios completos. Aquí habla de una cortina de desarrollo. Sí, sí, pero podrá hacerse en diferentes frentes. Estamos hablando de giros importantes como las navieras, o donde llegan los barcos, tremendos barcos. Parece ser que hay proyecto también en Coatzacoalcos, hay proyecto en diversos lugares donde el presidente tiene perfectamente claro cómo impulsar el desarrollo en aquella zona y cómo buscar el crecimiento económico de todos los renglones de aquel lado. Como si el sur fuera otro México, ¿no? Así otro es. país, lo ven así los neoliberales. Sí, sí. Adelante, profe. A mí me parece tremendamente importante en materia geopolítica, porque estamos hablando de un tren que tiene 1,554 kilómetros de longitud, arrancando justamente en Palenque y subiendo por Córcega, llegando hasta Campeche, Mérida, Uxmal, Izamal, llegando a Cancún, bajando a Felipe Carrillo Puerto y de regreso nuevamente hasta llegar a Córcega. Y luego dice el presidente, esto nos implica crear un segundo aeropuerto para meter a la gente que llegue de Europa a Cancún, meterla por la vía de Campeche y por la vía de Belice, por la vía de Felipe Carrillo Puerto. Se está yendo, esto profe. es una política con el eje transísmico que va desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz, a la cual le van a invertir casi 5,000 millones de pesos para hacer un rompeolas y hacer un puerto parecido a lo que tienen en Hong Kong o a lo que tienen en China, de dimensiones macro extraordinarias. Esto a mí me recuerda a lo que ya les había comentado en alguna otra participación, la teoría keynesiana o el neo-keynesianismo en el plano económico. Los economistas le llaman keynesianismo al enfoque que sostiene que se tiene que fortalecer las instituciones estatales para que las instituciones estatales controlen la economía en tiempos de crisis, porque estas crisis son derivadas por el mercado falaz autorregulador, es decir, que no existe el mercado autorregulador porque al crear anarquía, la empresa privada y las supuestas fuerzas del mercado actúan de manera egoísta para maximizar ingresos, reducir pérdidas, no importando que el mundo deje de rodar. Sin embargo, cuando viene la crisis, es el Estado quien tiene que resolver esas crisis económicas. Luego, entonces, si se fortalecen las instituciones del Estado, el Estado vía impuestos, el Estado vía generación de grandes proyectos de desarrollo, genera impuestos y también impacta la demanda agregada.
La demanda agregada significa que si nos dan empleo, que si desarrollan ciertos polos, entonces la gente tiene dinero para comprar y entonces entras en un círculo virtuoso en el cual, como tienes dinero para comprar, entonces demandas productos, demandas servicios. Luego entonces las empresas de los servicios y las productoras se consolidan y empieza todo este círculo virtuoso derivado de inversiones estratégicas por parte del Estado. Esto en cuanto al Tren Maya, pero también en cuanto al eje transísmico, al corredor transísmico, me parece impresionante porque le va a disputar bastante al canal de Panamá y va a dar esto que decía, que tenía Carlos en pantalla, va a generar ahí 10 corredores muy interesantes que va a obligar, fíjense bien, a que vengan universidades que especialicen estudiantes para lo que demande el mercado. Va a dar también incentivos fiscales para que los inversionistas vengan no solamente del país, sino desde diferentes partes del mundo a invertir en estos 10 parques industriales del Istmo de Tehuantepec, y esto va a generar un detonante educativo, también turístico, pero principalmente industrial. Y me gustó muchísimo el cierre que tuvo en esta pregunta Carlos, Víctor, Richard, que dice, todavía en la época de Vicente Fox Quesada, hasta el 45% del gasto público provenía del 95% del petróleo que se generaba en Campeche. Pues ya es hora de que ahora México también le reditúe al sur-sureste. Me parece que está pensado en lo histórico, en lo simbólico, en lo social, sociológico, económico, industrial y geopolítico. Sí, es una deuda a mí histórica. Es una deuda histórica. A mí me pareció... Perdón, es una deuda histórica con el cual se le tiene que devolver al sur la tanta devastación que se le han extraído los recursos naturales a ese lugar. Y bien lo dice Samuel García, que quiere que los recursos se le devuelvan a su estado casi íntegros de lo que ellos generan de impuestos. Pues bueno, ¿cuándo le vas a devolver al sur todas las materias primas de las cuales han saciado el norte para convertirlas, para transformarlas en ciertos productos y que ellos se queden con la mayor tajada? Creo que es momento, y bien lo dice aquí el doctor López Almejo. Richard, una disculpa. Justo. Sí, no, tranquilo. A mí la noticia del día me pareció el anuncio de la construcción de ese nuevo aeropuerto en Tulum, porque se le ha criticado mucho a Andrés Manuel López Obrador la megaconstrucción del Tren Maya, de la refinería, la compra de la refinería, la construcción del aeropuerto, porque es otro aeropuerto, no solamente uno, y al sureste, para que le duela a Samuel García, ¿sí? Entonces, el flujo que va a haber, porque toda la gente llegaba a Cancún, y muchas veces, incluso haciendo escalas, hay veces que se quedan un día, o 6 horas, 8 horas, 10 horas, 14 horas, la gente se compra solamente ahí en Cancún, y el área de Playa del Carmen, de Tulum, que es un área preciosa, me gusta, de hecho, a mí más que el área de Cancún, estaba muy abandonada muchas veces, la gente tenía que manejar una hora y media para llegar hasta esa zona. Entonces, al momento en el que se construye un aeropuerto de esa forma, es una manera de empezar a expandir precisamente o a dividir este grupo de turistas, porque hay gente que llega, sobre todo de aquí de Europa, no les gusta llegar a Cancún porque muchos de ellos prefieren ir a Playa del Carmen, porque culturalmente, pues la gente que va a Playa del Carmen es de 25, 28 años hacia arriba. En Cancún se encuentra pues toda la chaviza, todos los millennials de entre 15, 22, 23, pero culturalmente hablando te encuentras gente más seria en Playa del Carmen, por lo menos durante los 6, 7 años que trabajé yo en la animación ahí en Cancún y en Playa del Carmen, pude observar eso. Si la gente discrepa de mi opinión, lo respeto, pero yo creo que la mayoría de las personas que habitan en esas zonas van a compartir esta opinión que estoy comentando. El hecho de que se abra este aeropuerto en Tulum va a permitir que muchos comercios, de hecho muchas zonas, como ahí al lado de Tulum está Cabal, que es una ciudad donde hay mucha pobreza, hay mucha gente que sigue viviendo en chozas. Al momento en que haya un aeropuerto y la gente salga, va a poder abrir un comercio de una manera impresionante, y yo creo que eso va conectado y va de la mano con la construcción del Tren Maya y
comenzar a hacer como están los corredores de hoteles, pues hacer una zona de corredor de aeropuertos, una línea donde la gente pueda empezar a expandir hacia toda la parte del sureste. Me parece una jugada magistral por parte de Andrés Manuel López Obrador, este tipo de estrategias y empezar a desahogar el flujo de concentración de gente que estaba solamente ahí en Cancún. Esto me pareció, para mí, lo más relevante el día de hoy. Muchas gracias. Un saludo para el Payo, que hizo una aportación hace rato y nos dicen, invitemos para este 1 de agosto, antes de irnos, a pasar a las casillas para enjuiciar a esos expresidentes con los cuales robaron durante mucho tiempo. Yo con eso me despido y cada uno de ustedes, sí, creo que vamos por lo mismo. Aunque la boleta que vamos a firmar o que vamos a cruzar no dice en específico los nombres de los expresidentes de la República, un truco que sacó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar de confundir a la gente. Todos sabemos a qué se refieren. Yo creo que lo que tenemos que hacer, si es que queremos ver verdadera justicia en el país, tenemos que buscarla también nosotros con nuestra participación. Y bueno, nuestra participación sería acudir a los puntos que se tienen ya designados para ir y hacer, marcar ese documento, si estamos o no de acuerdo, para que se inicien las investigaciones y se pueda hacer justicia. Adelante. Sí, pues recordarle también, mi querido Víctor, a la gente que la pregunta es si estás o no de acuerdo con que se enjuicien a los expresidentes. Esto no significa que automáticamente al votar sí van a meter a los expresidentes a la cárcel. Así es. Esto significa que la gente queremos de manera apelando a un mecanismo legal, porque hay que recordar que la consulta, para esos que dicen que la ley no se consulta, pues resulta que la consulta es ley desde el año 2014 y que quien la impulsó fue Peña Nieto, se reformó en 2021, pero es ley constitucional. Entonces, la ley constitucional de la consulta lo que nos faculta es a decir, sí, queremos que se les enjuicie, independientemente de si después en el juicio van a encontrarlos o no culpables, pero que se hace coercitiva, vinculante u obligatoria a partir del 40% de los votos que sean en ese sentido afirmativo. Así que si queremos por lo menos verlos en el banquillo de los acusados a estos corruptos, que como hoy me daba tanto coraje cuando el presidente recordaba que Ernesto Zedillo Ponce de León, a quien muchos priistas y panistas le han aplaudido por ser el prócer del equilibrio democrático en México, privatizó los ferrocarriles nacionales para una empresa que después lo contrató para que fuera su asesor allá en Estados Unidos, la Union Pacific. Y entonces estás hablando de un super conflicto de interés de estos entreguistas que por unos cuantos pesos o algunos cuantos bastantes millones de dólares se entregaron a los brazos de aquellos a los que les entregaron recursos estratégicos de la nación. Entonces, por lo menos para mí será un gran placer verlos sentados ahí en el banquillo de los acusados, a esos que antes se sentían intocables y que se sentían dueños de nuestro país. Bueno, pues así estamos, señores y señores, terminando este viernes de Conexión Belga. Gracias al buen Carlos Federico, a Víctor Corral Canales y al doctor Jesús López Almejo por habernos acompañado en esta sesión. Como lo digo siempre, póngase belga, no se deje engañar como este belga, como este mexicano que sí se dejó, que no me puse belga, pues, para decírselo más claro. No se olvide de salir a la consulta el 1 de agosto.